Y mi querido Paco, ¿por qué no cerramos con el tema Cienfuegos? Aunque no fue el único reconocido, hay que decirlo, en el marco del bicentenario de la creación del histórico Colegio Militar, también se reconoció a otro personaje con muchos señalamientos, muchas nubes sobre su cabeza, el general Cervantes, secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Zedillo. Me corrige si estoy equivocado, mi querido Paco, pero bueno, el de Cienfuegos llamó la atención. Ahí está cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce a Cienfuegos, el que fuera secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, que fue arrestado en Estados Unidos, después repatriado, luego de que denunciara al propio presidente un cochinero de la DEA para meterlo a la cárcel, un personaje que ha sido señalado incluso por haber sido el mandamás en el ejército durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la creación de la verdad histórica. Bueno, pues quiero escuchar tus opiniones, mi querido Paco, porque el presidente ha señalado en la mañanera que no hay indicios para vincular a Cienfuegos a Ayotzinapa, planteó que en la DEA están enojados e incluso señaló que si periodistas como Anabel Hernández, Carmen Aristegui o Julio Astillero tienen otra información, que la den a conocer. Mucho se ha hablado de este reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a Cienfuegos. Mi querido Paco, escucho tus comentarios para cerrar. Vicente, son dos, y tiene razón, a Enrique Cervantes Aguirre no hay que dejarlo de lado. El general secretario de Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fue un hombre involucrado en corrupción, en narcotráfico, y es un hombre que sirvió, y esto lo debe saber, ¿sabes quién? César Gutiérrez Priego, muy bien. Es un hombre que sirvió para encarcelar a su papá, porque había documentado muy bien, el general Gutiérrez Rebollo había documentado bien los nexos de la familia, el papá y los hermanos de Nilda Patricia Velasco de Zedillo, en el narcotráfico, en el cártel de Colima concretamente, que era la producción, distribución y envío ilegal a Estados Unidos o exportación ilegal de metanfetaminas que devienen en lo que hoy conocemos como fentanilo. Claro, son procesos, pero es el general Cervantes Aguirre, que hoy ya casi todo mundo lo olvida, pero fue un general involucrado en nexos con el crimen organizado. No es el primero, luego hablaremos de otros, y luego al caso que a la gente le interesa, que está viendo en este momento el general Cienfuegos. ¿Participó o no en Ayotzinapa? Sí, absolutamente sí, y te digo, sí, claro, no lo podemos ubicar físicamente, pero hay otras formas de ubicarlo. La primera, mira, nosotros hemos reconocido y reconocemos siempre el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha hecho un gran trabajo, incluso con las Fuerzas Armadas, aunque yo nunca he estado de acuerdo. Yo te he dicho, yo soy contrario a cualquier tipo de militarización, incluso en la constructora, pero si el presidente, pero no siempre tenemos que estar de acuerdo con el presidente. Yo, porque lo dije lo documenté en un libro que tengo que se llama La guerra que nos ocultan, cómo participó el general. Mira, y lo dicho, porque lo conozco de primera mano a través de mi padre. Desde 1982, el ejército mexicano, el ejército de este país, controla todas las comunicaciones de la policía, todas las frecuencias. No hay una frecuencia de la policía o de alguna policía en este país que no controle el ejército. Desde las primeras horas de lo que pasó en Ayotzinapa, el ejército sabía lo que estaba pasando a través del C4 de Iguala. El C4 de Iguala, en el libro doy nombres, apellidos de soldados que estaban ahí insertos o inmersos o estaban asignados al C4. Siempre hay uno o dos soldados, dos militares asignados a los C1, C2, C3, C4, que son los centros de inteligencia y comunicación que unen a todas las policías, incluso al ejército, con los gobernantes. Es un centro de espionaje, en el que participan
el gobierno estatal, el gobierno federal y los ejércitos, o el ejército y la marina, como quieran llamarlo. Y ellos estaban desde el primer momento, sabían lo que estaba pasando, había militares que iban siguiendo a los estudiantes, hay nombres, hay apellidos, y ese C4 tenía la obligación, como todos lo tienen, C4, C5, C6, hoy tenemos ya, todos tienen la obligación de reportarlo a la comandancia inmediata o al cuartel inmediato. Y esto lo comunican a la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediato. Y era un tema tan grave que el general Cienfuegos lo tuvo que conocer. Si no lo conocía, ¿qué clase de general? ¿Se le salieron de control o se le subordinaron? Claro que no. El general sabía en tiempo real y tenía la obligación de comunicarlo de inmediato por la trascendencia, por todo lo que estaba pasando, a su jefe inmediato. Y su jefe inmediato era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país, conocido como Enrique Peña Nieto. ¿Se le salió de control al general? ¿No lo conocía? No, por favor, eso no nos puede decir el general, o el hombre más informado de lo que pasa en este país. Tenemos 45 zonas militares. Y ellos controlan todo, lo saben todo. Han sido buenísimos para infiltrar a la guerrilla, para infiltrar al narcotráfico, pero si algo hiciera falta en Ayotzinapa, había soldados soldados del ejército infiltrados en Ayotzinapa y los dejaron morir. El ejército dejó morir a sus compañeros. Así que no nos puede decir el general que no sabía, porque entonces, ¿qué clase de general teníamos? ¿Qué clase de secretario de la Defensa Nacional? Y lo mismo pasa con Enrique Peña Nieto. Sí, era un caso mayor. ¿Qué pasó? Que antes nadie los cuestionaba, pero el caso Ayotzinapa se salió de toda proporción. Así que está involucrado el ejército, absolutamente está involucrado. ¿Por qué? Porque tenía infiltrados. Siempre los ha tenido. A partir de los 60 y los 70, cuando nace la guerrilla en Guerrero, con los maestros a Lucio Cabañas, que ese sí estudió en Ayotzinapa, el maestro Genaro Vázquez Rojas, que es de Guerrero, pero estudió en la Ciudad de México. A partir de entonces, todas las normales rurales estaban infiltradas por el ejército. Todas las normales rurales. Y había planes que conocía el ejército para desaparecer Ayotzinapa. Un año antes de lo que pasó en Iguala, un año antes, el ejército sabía que en la normal rural Raúl Isidro Vargas de Ayotzinapa se gestaba una rebelión. Nunca se dio. ¿Por qué? Pues porque ahora hay otras formas de control. Nunca se dio, pero se gestaba una rebelión y había planes en el gobierno de Enrique Peña Nieto para desaparecer Ayotzinapa y entregársela a empresarios mineros, porque cerca, un año antes de eso, se había descubierto también uno de los mayores yacimientos de oro en este país. Así que el ejército estaba enterado de todo. El ejército protege a las mineras. Tiene el control de la radiocomunicación desde 82. Así que no nos puede decir el general que no sabía. ¿Qué clase de general teníamos? Así que, ¿sabía o no el general? Pues yo te estoy diciendo porque lo documenté muy bien. Había elementos del ejército en el C4 de Iguala, y solo un elemento del ejército podía ordenar que se apagaran las cámaras. Estaban apagadas 24 de las 26 cámaras que tiene el C4 de Iguala, y solo un soldado puede dar la orden. Nunca en este país un policía está arriba de un militar. Nunca, jamás. Históricamente es así. Así que, ¿sabía? Sí, claro, es el general. De ahí del C4 lo comunicaron al cuartel. Del cuartel a la zona. Y de la zona al general Cienfuegos. Así que se quieren quitar las manos, y que me disculpen, que no voy a concordar con el presidente. Claro que no. Más allá del gran trabajo que está haciendo el presidente López Obrador, es un caso histórico en el que el ejército tiene responsabilidad, como la tuvo en el 68, como la tuvo en el 71, como la tuvo en otras matanzas en el mismo Guerrero, estado de Guerrero o fuera del estado de Guerrero. Así que hay otros datos, pues ahí están.
Ahí están el primer expediente de Ayotzinapa, que lo guardo con mucho celo, tiene y contiene los nombres de los soldados que estaban asignados, los nombres que seguían a los estudiantes y parte de los nombres de los infiltrados soldados en Ayotzinapa, Vicente. Así que sí hay elementos para afirmar que estaban los soldados en Ayotzinapa, que sabían lo que estaba pasando y por lo tanto el general sabía. Si no sabía, es más grave todavía, porque entonces estuvo 6 años de vacaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional, Vicente. Pues mi querido Paco, seguramente nos seguirá dando carnita para el debate. Ya también proyectábamos hace rato la opinión de César Gutiérrez Priego, quien precisamente como hijo de militar y su vida en el entorno militar da su opinión acerca del por qué el presidente no tenía otra más que también reconocer a Cervantes y a Cienfuegos en el marco del 200 aniversario del histórico Colegio Militar, porque ellos fueron pues directores precisamente del Colegio Militar. Pero bueno, mi querido Paco, que siga la mata dando, que siga el debate, la polémica, y si me permites, pues yo sigo invitando a la gente para que busque tus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que no se pierda el evento el viernes 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Comenta Las Damas del Poder, el maestro José Pepe Reveles y obviamente el autor, el querido Francisco Paco Cruz, y que estén al pendiente de tus redes sociales, querido Paco. Sí, Vicente, no, yo te agradezco mucho a todos sin censura, pero mira, mañana voy a tener una presentación, pero es muy lejos, en un municipio del Estado de México que se llama Zumpango, es la Universidad Autónoma del Estado de México, en su campus de Zumpango, así, pero quienes nos escuchen por esa zona, allá vamos a estar mañana a las 11 de la mañana, presentando Las Damas del Poder adentro del campus de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero son bienvenidos, Vicente y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, no es cierto, discúlpame, Vicente, nos vemos el lunes como siempre. Mañana salgo de aquí de mi casa a las 7 o poquito antes de las 7 para estar en Zumpango a las 11, poquito antes de las 11 de la mañana. No puedo salir más tarde porque no llego, Vicente, pero nos vemos el lunes como siempre, Vicente. Claro que sí, Paco, éxito. Un abrazo para el maestro Francisco Paco Cruz, gracias, quien habla con nosotros sin censura.